El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Ángel Valdez, Agustín Mora, Dylan Ruiz, Levin Linares, Víctor Manuel Marcelo, Luis XD, Facundo Almada, Antoni Machuca, XX Laureano Omega XX, DR Mundo, Leo 1218, Brandon Miño, Vegeto 999, Ami Maru. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Boku no Hero. Los villanos no nacen, se hacen, parte 50. Capítulo 52. Conversación. Han pasado días desde que Gareth y Alice se separaron de Lady Nagant y no les pasó gran cosa durante esos pocos días, ya que ambos se dedicaron a su rutina diaria. Sus días consistían principalmente en empezar con Gareth entrenando a Alice, mejorando sus crecientes habilidades de combate y luego contactando con los miembros supervivientes del Frente de Liberación Paranormal, para terminar el día jugando Sudoku juntos antes de dormir. Sin embargo, todo les parecía diferente. Aunque sus días consistían principalmente en hacer las mismas actividades, todo se sentía muy distinto porque ya no tenían a Lady Nagant con ellos. Su ausencia en el grupo era evidente, y tanto Gareth como Alice la extrañaban. Tras haberle cogido cariño a la mujer mayor durante el tiempo que estuvieron con ellos, ahora ambos la extrañaban mucho. La ausencia de Lady Nagant en el grupo también alteró un poco la rutina de entrenamiento de Alice. Al no estar ya en el grupo, Alice tuvo que continuar su entrenamiento por sí sola, perfeccionando las habilidades que había adquirido con la ayuda de Lady Nagant. A Gareth le hizo desear haber aceptado la oferta de Mustard de enseñarle algunas cosas sobre armas cuando entrenaba a origami. Así, al menos podría ayudar un poco a Alice en su entrenamiento con armas. Gareth mantuvo su fría mirada fija en el villano que mantenía en alto, tras toparse con un grupo de convictos fugados que atacaban uno de los asentamientos civiles y decidir intervenir, como siempre que se topaba con una escena como esta. Alice se preparó tras ver la escena, manteniéndose en segundo plano con la cámara enfocando al desprevenido Gareth y al villano que le suplicaba clemencia. Deberías haberlo pensado antes de disgustar incluso a quienes se suponía que estaban de tu lado, le dijo Gareth al suplicante villano, sin aceptar ninguna de sus explicaciones y rompiéndole el cuello con un movimiento de la mano. El villano se quedó paralizado al instante y Gareth soltó su cuerpo, ahora sin vida, de su agarre. El villano aterrizó en el suelo como una tonelada de ladrillos un segundo después. Alice asintió con satisfacción, contenta de haber logrado grabar otra grabación de Gareth ayudando a civiles, cuidando de quienes deberían estar de su lado, y sin embargo, él discrepaba de su forma de actuar. Cuando publicara esos vídeos, estaba segura de que ayudarían a algunos a ver a Gareth como realmente es, debajo de todo lo que los medios intentan retratar. ¿Estás bien? Se concentró de nuevo en Gareth, apartándose de sus pensamientos mientras Gareth le preguntaba a un hombre que acababa de salir de la zona segura. El hombre no les resultaba familiar. Era un heteromorfo con rasgos de abeja. Alice notó al instante la expresión de este hombre. No le hacía ninguna gracia ver a Gareth. No le hacía ninguna gracia verlo. ¿Qué haces aquí?, le preguntó el hombre con evidente hostilidad, pues no le hacía ninguna gracia ver a Gareth. Cyborg se acercó un poco más, tras haber estado cerca de él. El volumen de la voz de este hombre lo alertó y lo puso en guardia. Escuché que había problemas y vi a este hombre amenazándote e intentando entrar a la fuerza, respondió Gareth mientras Alice arqueaba una ceja. Ya había visto a la gente mirar a Gareth con disgusto. Sin embargo, esta era la primera vez que alguien lo expresaba abiertamente en su tono al hablar con él. Cerró la cámara, preparándose para salir si era necesario. El chico de pelo negro señaló al hombre muerto en el suelo. Pensé que debía ayudarte, ya que este hombre... ¿En serio? ¿Querías ayudarnos? ¿Por qué te importa?, preguntó el hombre, interrumpiéndolo mientras Alice se tensaba un poco, con aspecto de estar lista para intervenir. Gareth lo miró con una mirada de sorpresa en su rostro. ¿Qué quieres decir? ¿Qué? ¿Quieres que crea que un terrorista asesino en masa demente como tú cambió de opinión y de repente decidió ayudar a la gente? El hombre escupió las palabras con una ira cada vez más evidente. Su voz se llenó de disgusto cuando llamó a Gareth también terrorista asesino en masa. Gareth pareció un poco desconcertado por sus palabras. Alice entrecerró los ojos al mirar al hombre mientras se esforzaba por salir de su escondite y se acercaba a Gareth y al hombre desconocido. Oye, ¿cuál es tu problema? El hombre desvió su mirada de Gareth a Alice y lo fulminó con la mirada. Simplemente lo estoy llamando por su nombre. Después de que te ayudó, intentaría al menos expresarle mi gratitud.
Alice lo fulminó con la mirada mientras Cyborg parecía estar listo para atacarlo. Gareth extendió la mano hacia su Nomu, como para decirle que se quedara quieto. ¿Qué? ¿Qué quieres que haga, mujer? ¿Que me arrodille y le agradezca que lo haya salvado de alguien a quien él mismo liberó de la prisión? El hombre replicó al comentario de Alice y volvió a centrarse en Gareth. Tenía cosas que decirle a este chico y quería asegurarse de que lo oyera todo. Tú y tu grupito siguen diciendo que quieren crear un mundo mejor y, sin embargo, hacen todo lo posible para que no se haga realidad. Hicieron que un maldito gigante pasara por nuestras ciudades. No teníamos control sobre él. Gareth intentó defenderse señalando a este hombre. No tenías control sobre él. Era tu propia maldita arma y tu maldita responsabilidad. Deberías poder controlarlo. El hombre lo interrumpió furioso, pues no le interesaba escuchar la excusa de Gareth, pues sabía exactamente cuál sería. ¿De verdad esperas que yo o cualquier persona de nuestro país crea que quieres crear un mundo mejor si fuiste tan incompetente como para no tener tu propia arma bajo control? ¿O tal vez nunca te importó el daño que causaría si se desataba porque se te ocurrió usar la advertencia que diste como excusa para esta porquería? El hombre no había terminado con Gareth y profundizó en sus palabras. ¿Qué hay de las fugas de prisión que causaste? ¿Vas a decirme que no tuviste control sobre ellas, incluso si participaste en el ataque al Tártaro? Claro que lo apoyaste si participaste. ¿En qué demonios estabas pensando al liberar a todos esos criminales peligrosos al mundo? ¿Cómo crees que eso ayuda a todos? ¿Cómo es que tener a esos asesinos y violadores en el mundo ayuda a alguien? Solo estás demostrando que no te importa arreglar las cosas, a pesar de que dices que sí, haciendo cosas como esta. ¿Saben lo peor de esto? Continuó el hombre, con la intención de seguir hasta que le dijera todo lo que tenía que decirle a Gareth. Señaló sus rasgos heteromorfos. Yo los habría apoyado. Estoy de acuerdo con sus ideales. Quiero que los heteromorfos como yo tengan más derechos. Pero, por supuesto, tuvieron que arruinarlo todo destruyendo un país entero y convirtiéndose en una banda de terroristas asesinos en masa. Se hacen pasar por nuestros salvadores cuando no son más que unos psicópatas asesinos en masa. Gareth guardó silencio. El silencio que siguió a su falta de respuesta solo avivó la ira del hombre. Su respiración se entrecortaba, furiosa. Su cuerpo temblaba al acercarse un paso más, con los puños apretados. Por un instante, pareció que iba a golpear a Gareth. Sin embargo, la visión de Alice y Cyborg junto a Gareth le impidió intensificar su ataque hasta la violencia física. En cambio, simplemente lo fulminó con la mirada, con una mezcla de odio y rabia en sus ojos. No tienes nada que decir, ¿verdad? Ni defensa, ni explicación, ni disculpa. Solo silencio. Es todo lo que te queda después de todo lo que has hecho. El hombre siseó, bajando peligrosamente la voz. ¿Estás acostumbrado a que la gente haga algo más que elogiarte? Cuando alguien te critica, simplemente te cierras porque no sabes qué decir. Gareth permaneció en silencio mientras alzaba la vista hacia el hombre, encontrando su mirada. Sin embargo, su rostro seguía siendo indescifrable. Mierda. Solo decía algo. Acepta lo que hiciste por una vez, maldito mocoso. Le espetó el hombre intentando que reaccionara. Puede que pienses que tienes razón todo el tiempo porque sufriste y quieres arreglar esto, y aún así ignoraste a todos los que pudieron o no verse afectados por tus acciones. ¿Alguna vez has pensado en cuántas personas se vieron afectadas negativamente por tus acciones? ¿Has pensado en cómo tratarán a tu familia por tus acciones? Gareth levantó una ceja mientras comenzaba a decir, ¿por qué debería? No me refiero a tus padres. El hombre lo interrumpió. ¿Y qué hay de tu tía? ¿La tía que te ayudó a delatar a tus padres? ¿Alguna vez has pensado en cómo tu vida pudo haber sido afectada por tus acciones? No, admitió Gareth. Era cierto. No recordaba la última vez que pensó en su tía. Debió de haber pasado mucho tiempo. Incluso antes de que entraran en contacto con Overhaul y su yakuza por primera vez. Nunca más volvió a pensar en ella después de eso. El hecho de que nunca la hubiera conocido en persona debió de haber influido en esto. Exactamente. Dijiste que te importaban los demás en tu video de confesión y no haces absolutamente nada para demostrarlo. El hombre volvió a señalar con el dedo directamente a la cara de Gareth mientras algunas personas salían de la zona segura detrás de él. Gareth miró hacia atrás y fijó la vista en todos los que estaban detrás de él. Todos miraban a Gareth, Alice y Cyborg con evidente disgusto, pues no lo querían allí tanto como este hombre no los quería a ellos, especialmente a Gareth, allí. Desvió la mirada hacia Alice y Cyborg y les indicó que lo siguieran.
El grupo se apartó del hombre un segundo después y comenzó a alejarse, enfureciéndolo aún más. El hombre fulminó con la mirada a Gareth al ver al pelinegro alejarse de él. Claro. Aléjate en lugar de afrontar las consecuencias de tus actos. Parece que esto es todo lo que puedes hacer. Lo único que esperas de los demás es que te elogien constantemente y te digan que sí a todo lo que haces. Gareth se detuvo en seco y miró al hombre por encima del hombro. No. Me voy porque tienes razón. No tengo excusas. No puedo justificar toda la destrucción que he causado. Las personas inocentes que resultaron heridas porque no fueron evacuadas durante la masacre de Machia, incluso después de mi advertencia. No puedo traerlas de vuelta ni reparar el daño que sufrieron. Y no negaré mi responsabilidad por lo sucedido. Hizo una pausa, apretando la mano y con la voz ligeramente temblorosa. Pero te equivocas si crees que no me importa. El hombre se burló con la ira aún patente. ¿No te importa? ¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que has causado? ¿Después de todas las vidas que has arruinado? Dices querer justicia y un mundo mejor, pero lo único que has hecho es crear caos y destrucción. Gareth apretó los dientes, sintiendo la frustración recorrerle el cuerpo. Respiró hondo. ¿Crees que esto era lo que quería? ¿Crees que quería recurrir a la violencia cuando mis compañeros y yo lo planeábamos todo? Había una buena razón por la que nuestro plan original era que todo fuera lo más limpio posible. Todo lo que hice, cada decisión que tomé fue para cambiar un mundo que se niega a cambiar por otros medios. Pero todo se descontroló en el momento en que nos atacaron. El hombre se cruzó de brazos. ¿Perdiste el control? Lo destruiste todo. ¿Crees que no sé qué? Espetó Gareth, con su calma quebrándose un poco. ¿Crees que no sabía que antes de nuestra conversación? Sé que lo jodí todo y me odio por ello. Más de lo que me he odiado en mi vida. Ahora ni siquiera puedo mirarme al espejo sin sentir nada más que asco y ganas de darme un puñetazo en la cara. Bien. Porque esto es lo que te mereces. Por una vez, el hombre pareció complacido con lo que hizo Gareth. Quería creer en ti. Quería creer en los heteromorfos porque tú y tus camaradas están creando con Spinner como muchos otros heteromorfos. Quería creer que alguien luchaba por gente como nosotros. Pero lo único que has hecho es empeorar las cosas. Lo sé y lamento cualquier daño que mis acciones te hayan causado. No necesitas decirme que disculparme no es suficiente. Sé que no lo es, respondió Gareth, impidiendo que el hombre respondiera como esperaba, con un ligero cambio de expresión. Por una vez, mostró genuina tristeza y arrepentimiento por lo mal que habían ido las cosas. Gareth se impulsó a caminar de nuevo un segundo después, queriendo distanciarse de este hombre, y pasó junto a Alice y Kyborg, quienes también se detuvieron al oírlo detenerse para responder a lo que fuera que este hombre tuviera que decirle. Alice lo miró con preocupación y lo fulminó con la mirada antes de seguir a Gareth. Kyborg también lo siguió, sabiendo que Gareth no habría querido que atacara a esa gente. Incluso si el gnomo estaba a punto de hacerlo. ¿No vas a hacer nada con respecto a cómo te habló? Le preguntó Alice a Gareth después de que se encontraran a una buena distancia del hombre para que no pudiera escuchar su conversación. Gareth negó con la cabeza. No. Tiene derecho a su propia opinión. Todos los demás también. Sé que no soy perfecto. De hecho, estoy muy lejos de serlo. Yo mismo se lo admití. Pero al menos no finjo ser perfecto. A diferencia de algunos. Ya veo, respondió Alice con una expresión de comprensión en el rostro, sabiendo lo que Gareth quería decir con sus palabras, y ahora entendía por qué actuaba así. ¿Quieres hablar de lo que acaba de pasar? Ahora no. Quizás más tarde. Gareth volvió a negar con la cabeza. Quería quedarse con sus pensamientos por ahora, mientras recordaba lo que el hombre le había dicho. Salgamos de aquí por ahora. Por lo que sabemos, podrían tener algún dispositivo de comunicación allí y podrían haber llamado a las autoridades. Está bien, Alice asintió con su mirada de comprensión aún en su rostro. Gareth. Una voz masculina llamó a Gareth un segundo después. Gareth, Alice y Kyborg se alertaron, aunque ambos sintieron que la voz les era similar. Todos miraron en dirección a la voz y vieron a Kasai caminando hacia ellos. Tenía una sonrisa de satisfacción en el rostro. Eres tú. Pensé que mis ojos me estaban engañando después de verlos caminar juntos, pero me di cuenta de que no sería así, ya que tienes un gnomo contigo. Los ojos de Gareth se abrieron al ver al hombre familiar, Kasai-kun. El único e inigualable. Kasai asintió en confirmación, mientras su sonrisa se ensanchaba un poco. Alice levantó una ceja confundida al ver a Kasai. ¿Quién?
Shinzo Itoshi no recordaba la última vez que se sintió tan incómodo al entrar en los dormitorios de la clase A. Siendo sincero consigo mismo, no esperaba terminar así en el curso de héroes. Siempre sospecharía que sería después de que sus habilidades y su arduo trabajo durante el entrenamiento de Aizawa fueran reconocidos y la escuela finalmente decidiera que estaba lo suficientemente listo para unirse al curso de héroes. Nunca imaginó que lo incluirían en el curso de héroes como reemplazo de alguien que fue expulsado. Un segundo después, Bakugo cruzó su mente al pensar en el estudiante al que reemplazaría. Siendo sincero consigo mismo, siempre le había molestado su arrogancia y no le sorprendía que saliera a la luz algo terrible sobre él. Sin embargo, no esperaba que fuera tan terrible. Atormentar a alguien toda su vida hasta el punto de que quisiera suicidarse era simplemente terrible y vergonzoso. Había alguien más de la liga en quien se había centrado. Últimamente, pensaba a menudo en Mustard. Cuando vio su video y leyó su entrevista por primera vez, no pudo evitar simpatizar mucho con él, pues ambos se parecían en muchos aspectos, como su deseo compartido de ser héroes, a pesar de sus peculiaridades malvadas. Solo que sus historias tuvieron un final muy diferente. Él terminó en el curso de héroes y Mustard en un miembro de alto rango de una organización terrorista. Aunque podía simpatizar con muchas cosas sobre Mustard, sabía que no podía excusar nada de lo que hacía. Aunque su causa sonara bien en teoría, con Shinzo admitiendo que era algo que podría haber apoyado, pues quería que la gente no lo considerara villano de inmediato, eso no excusaba nada de lo que él y sus camaradas hacían. Hablaban constantemente de cómo querían crear un mundo mejor, pero sus acciones, especialmente las fugas de prisión y la liberación de muchos villanos peligrosos que ni siquiera compartían sus ideales, seguían vigentes. Apretó la mano con fuerza, preparándose para la reacción que su presencia, ahora como estudiante héroe, provocaría en sus compañeros al adentrarse en el dormitorio y verlos. Las conversaciones entre ellos se hicieron más evidentes. Incluso podía oír el televisor con las noticias encendidas, lo que le indicaba que algunos de ellos debían estar viéndolas en ese momento. También oyó una voz femenina hablando de Izuku. Todo se detuvo de repente un segundo después, cuando sus compañeros notaron su presencia. Todos dejaron lo que estaban haciendo y centraron su atención en él. Shinzo se detuvo en seco, al verse en el centro de atención, y se sintió un poco más incómodo y torpe. Por sus expresiones, se dio cuenta de que estaban felices de verlo, pues sentía que tenían la intención de darle la bienvenida a su clase. Kaminari le sonrió. «Oye, hombre». Ida asintió en señal de acuerdo mientras se inclinaba ante Shinzo en actitud de bienvenida. «Shinzo. Es un honor para mí darte la bienvenida en nombre de la clase. Estamos muy contentos de tenerte oficialmente aquí con nosotros». Momo decidió hacer su parte como representante de la segunda clase y también le dio la bienvenida a Shinzo. «Después de todo lo que hemos pasado, sé que serás una incorporación increíble a nuestra clase y que serás un héroe maravilloso en el entrenamiento gracias a todo el esfuerzo que has dedicado a nuestro entrenamiento». «¿Sí? Estuviste genial en el entrenamiento conjunto». Mina asintió con una sonrisa. «Ahora eres uno de nosotros. Sigamos adelante juntos», añadió Kirishima con una sonrisa, abrazando a Shinzo. Shinzo notó que algo raro había en el pelirrojo. Aunque no debería sorprenderle. Sabía que Kirishima era, o mejor dicho, solía ser, amigo de Bakugo antes de que todo se derrumbara. Lo que fuera que se supiera sobre él debió haberle afectado. Shinzo miró a sus compañeros, sintiéndose un poco abrumado por la bienvenida mientras asimilaba sus palabras y el ambiente. Decidió hablar un segundo después, en su habitual voz baja. «Gracias. Sé que últimamente ha sido difícil para todos. Pero estoy aquí para aportar mi granito de arena. Estoy muy contento de haber conseguido finalmente un puesto en el curso de héroes. No los defraudaré, pues sé que es una oportunidad que no se da a muchos». Kaminari apretó el puño. «Sabemos que lo harás, hombre. Solo recuerda, no nos laves el cerebro para que hagamos nada vergonzoso». «Trato hecho». Hir lo miró con cara seria. «¿En serio? ¿Qué?». Kaminari pareció sorprendido por su expresión inexpresiva. «Ya has demostrado que eres fuerte y confiable. Todos estamos aquí para apoyarnos, pase lo que pase». Kirishima asintió ante las palabras de Kaminari, separándose del hombro de Shinzo con su sonrisa aún visible, aunque Shinzo aún podía ver que algo no encajaba en él. «Si sigues trabajando duro, no tendrás que preocuparte por nada», añadió Ida, asintiéndose. «Gracias de nuevo. Pero aún no puedo evitar sentirme un poco raro estando aquí. No me malinterpreten. Estoy feliz de estar aquí.
Aunque aún así desearía que hubiera sucedido en mejores circunstancias, admitió Shinzo, dejando escapar un suspiro mientras la atmósfera entre él y sus nuevos compañeros se apagaba al instante. Sus sonrisas también se desvanecieron, dejándolos con el ceño fruncido cuando Shinzo preguntó, ¿qué hay de él? ¿Sigue ahí? Momo asintió en confirmación. Sí. Está terminando de empacar sus cosas de su dormitorio antes de que lo trasladen al otro dormitorio. Kirishima se frotó la parte posterior de la cabeza con una mirada interrogativa en su rostro. ¿Cómo crees que lo recibirán allí? Si tuviera que adivinar, no saldría muy bien, afirmó Tokoyami. ¿Acaso importa lo que haga ahora? Ya no nos incumbe, señaló Ochako, sin querer hablar de Bakugo. Ya habían hablado suficiente de él. No quería prestarle más atención. Él miró a sus compañeros y preguntó, en lo que deberíamos centrarnos ahora es en nuestros planes con Deku. Shinzo levantó una ceja. ¿Qué? ¿Qué planes? Bien. Probablemente deberíamos contártelo ahora que estás en nuestra clase. Ochako comenzó a explicarle todo mientras Shinzo escuchaba en silencio todo lo que tenía que decirle. Sin que nadie lo supiera, Bakugo observaba todo desde la distancia. El chico rubio se apoyaba en la pared, mientras observaba en silencio cómo sus antiguos compañeros explicaban a los nuevos los planes que tenían con Izuku. Aoyama se mantenía a cierta distancia y guardaba silencio durante la explicación, sin querer añadir nada ni intervenir. Bakugo negó con la cabeza al ver lo que tenía delante, dejando escapar un suspiro al saber que esta era su vida y que hoy era su último día como estudiante del curso de héroe. Si pudiera contar los últimos días tras la decisión, serían como los días en el curso de héroe. Sus antiguos compañeros tampoco lo trataban así mucho antes. Todos, incluso Kirishima, se mantenían alejados de él y lo fulminaban con la mirada cada vez que lo veían. Sin embargo, Kirishima siempre parecía más decepcionado que enojado con él. Todo esto lo hacía sentir muy solo. Por primera vez en su vida, se sentía completamente solo. El chico rubio se alejó de ellos un segundo después, con la intención de ir a su antigua habitación y llevarse todo lo que había empacado. No tenía ni idea de cómo irían las cosas a partir de ahí. No sabía cómo se encontraría en su nueva clase. Estaba seguro de que no sería bien recibido allí, y su saludo, si es que lo recibía, no sería tan cálido y acogedor como el de Shinzo. Sin embargo, justo cuando se alejaba de sus antiguos compañeros, se obligó a detenerse en seco al ver a alguien frente a él. No era ninguno de sus antiguos compañeros. Ni siquiera era un estudiante héroe. Era Eri. ¿Niño? Le preguntó el chico rubio con una expresión de sorpresa, pues no la esperaba allí. Eri se alejó un paso, mirándolo con miedo. No era la clase de mirada que un niño le lanzaría a un héroe. Era la clase de mirada que un niño lanzaría a un villano. Eri se preparó como si temiera su reacción ante lo que estaba a punto de preguntarle. ¿Por qué lastimaste a Gakun? ¿Por qué se lo hiciste a él o a Deku? ¿No se suponía que un héroe debía proteger a los demás en lugar de hacerles daño? Bakugo suspiró. Debería haber esperado una pregunta así de ella. Este chico estaba tan apegado a él, después de todo. Porque fui un idiota al que se le metieron sus propias tonterías en la cabeza y se creyó mejor que nadie por eso. No sé qué más decirte. Oh, Eri pareció muy triste por esta revelación, simplemente no entiendo. Bakugo la miró interrogativamente. ¿No entiendes qué? ¿Por qué a alguien tan bueno como Gakun todos lo llaman villano, pero a alguien tan cruel como tú se le suponía un héroe? Eri le expresó sus pensamientos. Los héroes no deberían ser personas crueles como tú. La gente como tú se parece más a Kai que a Gakun, Deku, Ruiz o Toga. Tienes razón, chico. No soy ningún héroe, admitió Bakugo, suspirando mientras se esforzaba por volver a su dormitorio para recoger el resto de sus cosas, pues pretendía irse lo antes posible. Kyborg aterrizó en la azotea de un edificio minutos después de que Gareth se enfrentara a un hombre furioso y se reuniera con Kasai. Se había distanciado lo suficiente, él y los demás, del lugar donde ocurrió todo, como para no preocuparse por una emboscada de las autoridades a las que el hombre podría haber alertado si hubiera tenido los recursos, según Gareth. Kyborg obedeció como de costumbre al oír esto y aterrizó en la azotea más cercana. Gareth, Kasai y Alice bajaron de su lomo un segundo después, sin tener motivos para quedarse allí más tiempo, pues Gareth le había ordenado a Kyborg que vigilara los alrededores. Aún así, Gareth decidió asegurarse de que este lugar fuera lo suficientemente bueno para esta conversación con Kasai. Se acercó al borde del tejado y asintió para sí mismo un segundo después, sintiendo que toda la preocupación por quedarse allí se desvanecía tras echar un buen vistazo a su alrededor.
¿Estaremos seguros aquí para nuestra conversación? Resonó la voz de Kasai en sus oídos un segundo después. Gareth se giró hacia el origen de su voz y vio a Kasai y Alice de pie detrás de él con expresiones inquisitivas. Sí. Creo que sí. Aunque consiguiera llamar a alguien, dudo que nos alcancen aquí, ya que tendrán que elegir. Gareth lo confirmó mientras se acercaba a ellos y se detenía justo frente a Alice y Kasai, mientras Kyborg permanecía a un lado, manteniéndose en guardia. De acuerdo. Bien. Kasai asintió, satisfecho con la respuesta. Sonrió un segundo después, demostrándole a Gareth que se alegraba de volver a verlo. Me alegra verte de nuevo. No esperaba volver a verte tan pronto. Yo también. Estaba seguro de que la próxima vez que te vería sería cuando yo y los demás hiciéramos nuestro siguiente movimiento. Gareth asintió. Aunque no sonreía en ese momento, Kasai notó que el joven villano también se alegraba de verlo. Alice levantó su dedo en el aire para identificar a Gareth y Kasai. Disculpa, Gareth. ¿Puedes explicarme quién es? Cierto. ¿No sabes su nombre? Gareth se dio cuenta y rápidamente se aseguró de presentarle a Kasai y a Alice. Alice. Él es Kasai Kazuyoshi. Lo conocí el mismo día que te conocí a ti, cuando fui a la tienda de ropa. Me ayudó un poco a elegir ropa nueva después de deshacerme de la vieja. Mucho gusto, respondió Kasai, extendiendo la mano hacia Alice para estrecharla, pues no veía razón para no ser amable con ella. Si ella era Gareth, era obvio que ambos trabajaban por un objetivo común. Encantada de conocerte también. Alice Westbrook. O Alice Westbrook. Como prefieras. Alice se presentó con una leve sonrisa mientras le tomaba la mano y le estrechaba la mano con firmeza. Aunque intentara hacerlo con firmeza, no era nada comparado con la fuerza de Kasai. Su sonrisa se torció un poco al sentir su agarre en la mano. Kasai rió entre dientes, avergonzando un poco a la joven rubia. Kasai apartó la mano de Alice un segundo después y volvió a centrarse en Gareth. ¿Cómo has estado desde nuestra última reunión? Al ver que ahora tienes un amigo viajero, veo que has estado ocupado los últimos días. Gareth confirmó su suposición. Podría decirse que sí. Principalmente me encargué de contactar a los fugitivos del Frente de Liberación y de informarles sobre la situación actual de nuestra organización. Aunque todavía somos muchos menos comparados con los que éramos, es un alivio ver que más personas lograron escapar del ataque de los héroes. Ya veo. Me alegra saber que tú y tus amigos están trabajando en su reconstrucción. Kasai asintió, feliz de oírlo de Gareth. Por lo que he oído, tus amigos también han estado ocupados. ¿Qué quieres decir? Gareth arqueó una ceja, sin saber a qué se refería. Alice también parecía confundida, pues no recordaba que hubiera ocurrido algo así cuando Skeptic y Kizuki contactaron con Gareth. ¿No lo sabes? Kasai pareció un poco confundido. Pensé que el resto de la liga te lo contaría. Gareth le dio una explicación un segundo después. No he estado en contacto con ellos en los últimos días, ya que estaba concentrado en mi misión de reunirme con los miembros fugitivos del Frente de Liberación. Solo hablo con 2 de mis camaradas por ahora, ya que siempre me dan la ubicación de quienes lograron localizar. Ya veo, respondió Kasai, comprensivo. Probablemente todos estaban demasiado concentrados en sus trabajos, y Gareth, al estar constantemente de viaje, no se enteró. Como Gareth no lo sabía, decidió informarle. Los heteromorfos de todo el país se dirigen a un hospital donde está recluido uno de tus viejos amigos. Gareth lo miró con interés en su rostro. ¿Viejos amigos? Sí. Kurohiri. Kasai le explicó quién era el amigo y Gareth abrió los ojos de par en par al oír ese nombre. Como seguidor de Spinner, me animaron a ir hacia allí. Si tuviera que adivinar, tus amigos planean liberarlo cuando hagas tu siguiente movimiento. Ya veo. Gareth sonrió. De hecho, tenía una sonrisa plena en ese momento. La idea de liberar a Kurohiri y volver a verlo después de tanto tiempo, cuando hicieran su siguiente movimiento, le hacía sonreír. Alice sonrió al verlo sonreír así, feliz de ver a Gareth feliz así por una vez. Por lo que he oído, los seguidores de Spinner no son los únicos que se dirigen a algún lugar ahora mismo, añadió Kasai un segundo después. ¿Qué quieres decir? Preguntó Gareth con interés y Alice pareció interesarse también. Tus seguidores se dirigen a la prisión de Blackgate, le explicó Kasai. Para ser sincero, me sorprende un poco que tus compañeros no te hayan informado de esto, ya que quienes te siguen están incluidos aquí. Ya veo. Gareth asintió, comprendiendo, sin sonreír ante la información como cuando Kasai mencionó a Kurohiri, pues no sabía qué hacer con ella. Será algo que tendrá que reflexionar.
Sobre todo porque acababa de enterarse de algo así. Un segundo después, asintió agradecido. Gracias por compartir esta información conmigo. Kasai le sonrió. De nada. ¿Y tú? ¿Cómo te va desde tu reunión? Le preguntó Gareth un segundo después. Digamos que tú y tus amigos no son los únicos que han estado ocupados estos últimos días, explicó Kasai. Yo también me mantuve ocupado después de nuestra reunión, yendo de un lado a otro y entré en contacto con algunos de tus antiguos amigos. ¿Amigos del pasado? Gareth levantó una ceja con interés, mientras que Alice también parecía intrigada. Los villanos de la USG, le reveló Kasai mientras Gareth abría los ojos como platos al oírlo. Siendo sincero, no esperaba volver a oír hablar de los villanos de la USG. Ni siquiera recordaba la última vez que pensó en la USG. Parecía que esta pelea había ocurrido hacía tanto tiempo, a pesar de que solo había pasado un año. Gareth se quedó en silencio ante esta revelación, sin saber de qué otra manera responder debido a su falta de conocimiento sobre todos los villanos que participaron con él en el ataque de la USG. Yo también sé sus nombres. Quizás los recuerdes. Kasai añadió a su explicación mientras Gareth guardaba silencio, sabiendo que no sería el caso aquí, ya que no interactuó con ninguno de los villanos de la USG. Solo recordaba a algunos por la vista. Kasai, sin embargo, ignoró su silencio y le enumeró los nombres. Si mal no recuerdo, sus nombres de mi encuentro con ellos son Tesla, Gorila, Cabello Aguja, Cabello Marcial y Baluarte de Acero. Ya veo. Gareth finalmente le dio a Kasai una explicación apropiada, saliendo de su silencio. Kasai levantó una ceja ante su reacción. ¿Qué pasa? Nada. Es que no sé qué otra respuesta dar. Gareth le explicó. Verás. No he interactuado mucho con los villanos de la USG, ya que no los vi hasta después del ataque de Tomura Kunimio, así que no conozco bien a ninguna de las personas que acabas de mencionar. Ya veo, dijo Kasai lentamente, tamborileando con los dedos en el brazo mientras retomaba su reticencia. Todo quedó en silencio entre ellos por un momento mientras Alice se movía incómodamente. Aún así, fuiste parte de ese ataque, ¿verdad? Aunque no interactuaste directamente con los demás, debes tener algún interés en ellos y en lo que están haciendo ahora que han sido liberados de prisión. Alice, que había estado observando en silencio, decidió intervenir. Quizás deberíamos visitarlos si tu amigo sabe dónde encontrarlos e intentar que se unan a nuestro caso. Sería como reunirnos con todos los grupos de supervivientes del Frente de Liberación, informarles de la situación actual y hacer que esperen nuestro próximo paso. Tienes razón. Ahora que me topé contigo de nuevo y te lo comenté, me arrepentiría de no haberte preguntado esto. ¿Quieres que te lleve con ellos? Kasai expresó lo que sentía por él. Ya que trabajaron juntos antes, podrían intentarlo de nuevo, aunque no tuvieran mucho contacto al principio. Gareth no les dio una respuesta de inmediato, pues quería pensarlo todo antes de tomar una decisión. Sabía que la idea de que Kasai lo llevara con los villanos de la USG era buena y estuvo de acuerdo con Alice cuando ella le dijo que intentar reclutarlos para su causa sería una buena idea. Sin embargo, estaba un poco nervioso por volver a ver a los villanos de la USG, ya que no tenía ni idea de cómo reaccionarían al verlos de nuevo después de que él, Shigaraki y Kurohiri los abandonaran. Sabía que no podía rechazar esta oportunidad, aunque estuviera nervioso. Él y sus amigos necesitaban a tanta gente como fuera posible para su siguiente movimiento, cuando fuera, y sabía que sería una buena manera de aumentar su número. Aunque este plan fracasara y los villanos de la USG no quisieran volver a atacarlo después de que los dejara atrás la última vez, sabía que aún valía la pena intentarlo. El chico de cabello negro salió de su estado de silencio un segundo después y finalmente les dio su respuesta. Está bien. Llévanos con ellos. Genial. Kasai sonrió complacido. Alice lo miró interrogativamente. ¿Puedes indicarnos la dirección hacia la que debemos dirigirnos? Claro. Dame un segundo. Te lo mostraré en el mapa, respondió Kasai, quitándose la mochila y abriéndola, mientras sacaba rápidamente un mapa y lo desdoblaba. Se lo mostró a Gareth y Alice, moviendo el dedo en la dirección en la que debían ir, y Gareth y Alice se aseguraron de prestarle atención. Algo más les llamó la atención cuando Kasai les mostró la dirección. El lugar donde se escondían los villanos de la USG los llevaría a la prisión Blackgate. Un segundo después, Gareth desvió su atención de la prisión de Blackgate y asintió con la cabeza, mostrando comprensión. De acuerdo. Al menos conocemos el camino hasta allí. Deberíamos ir a Kyborg y mostrarle esta dirección, sugirió Alice mientras Gareth y Kasai asentían y se dirigían hacia Kyborg.
Justo cuando se dirigían hacia Kiborg para indicarle a dónde debían llevarlo, un coche solitario pasó por la calle debajo de ellos. Tomohito miró por la ventana de su dormitorio, observando a toda la gente que caminaba por la zona segura creada en Shiketsu tras lo ocurrido entre los héroes y el Frente de Liberación Paranormal, y suspiró. Su dormitorio era un lugar donde se había encerrado durante los últimos días, pues quería mantenerse alejado de los civiles, pues le daba miedo enfrentarse a ellos y a su reacción. Aunque llegó mucha menos gente a su zona segura de lo que su escuela esperaba debido a la considerable disminución de la confianza en los héroes, debido a los vídeos publicados por la liga, además de todo lo demás, sabía que la reacción de quienes estaban en la zona segura sería desagradable al verlo, y quería protegerse. La reacción de sus compañeros al verlo tras revelarse la verdad sobre él solo pareció confirmarlo todo. Un segundo después, mientras se apartaba de la ventana y se sentaba en su cama, recordó la decisión de Shiketsu de mantenerlo como alumno. Siendo sincero, se sorprendió mucho al descubrir que el profesorado decidió no expulsarlo. Estaba seguro de que lo expulsarían para mejorar la imagen de la escuela, e incluso lo aceptó, sabiendo que se lo merecía. Sin embargo, la realidad resultó muy diferente a sus suposiciones, y seguía siendo un estudiante en la escuela de héroes de sus sueños. Se sentía inseguro por la decisión de permanecer como estudiante en Shiketsu. Estaba feliz, sabiendo que aún podía cumplir su sueño de ser un héroe, pero por otro lado, sentía que se sentiría mejor si lo expulsaban de la escuela. Lo haría sentir mejor, ya que sentiría que al menos había hecho algo para expiar sus errores pasados si lo expulsaban de su escuela de héroes como consecuencia de sus acciones pasadas. Sin embargo, no fue así, y todo esto lo estaba poniendo en conflicto. La reacción de la gente en la zona segura también distó mucho de ser perfecta, y muchos se indignaron porque lo mantuvieran en la escuela, a pesar de todo lo que hizo. Muchos exigieron directamente su expulsión a menos que abandonaran la zona segura. El director de la escuela y cada héroe apostado en la zona segura tuvieron que esforzarse mucho para convencerlos de quedarse, y finalmente se convencieron de quedarse. Incluso si su estado de ánimo seguía siendo insatisfactorio. Sus padres seguían decepcionados con él y su comportamiento pasado, y se notaba cada vez que interactuaban con él. Le decían que tenía suerte de no haber sido expulsado de la escuela y que no desperdiciara la oportunidad que se le había dado. Su círculo de amigos seguía dividido, y solo Kamiya y Shishikura hablaban con él. Inasa seguía manteniéndose alejado de él, y cada intento de Tomohito de interactuar con él era interrumpido por Inasa, quien le decía que aún necesitaba un poco de espacio para reflexionar. Nagamasa también se mantuvo alejado de él. Su caso era un poco diferente al de Inasa, ya que se mantenía alejado de todos. No solo de él. Tampoco logró recuperar el contacto con Taiga y Ryoyu, aunque intentó que hablaran con él durante los primeros días tras revelarse la verdad. Sin embargo, lo mantuvieron bloqueado y actuaron como si no lo conocieran. Tomohito se dio por vencido después de esto, sin verle sentido, y decidió que Taiga y Ryoyu podían irse al diablo por haberlo dejado en ese lío, incluso siendo tan culpables como él. Tomohito apartó la mirada de sus antiguos amigos, pues no quería pensar más en ellos, pues sabía que no merecían su tiempo, y se concentró en otra cosa. Sus padres le dijeron que no desperdiciara la oportunidad que le había dado Shiketsu, y él sabía que tenían razón. Que lo mantuvieran en Shiketsu era una oportunidad que pocos tendrían en su situación, y no podía desperdiciarla. La mejor manera de no desperdiciarla sería que finalmente enfrentara sus pecados del pasado. Tomo-chan. Una voz femenina familiar lo sacó de sus pensamientos un segundo después. La puerta de su dormitorio se abrió y entraron dos personas. Se giró para encarar la voz y vio a Kamiya y Shishikura entrando en su dormitorio. Shishikura dejó la puerta entreabierta. Kamiya le ofreció una bandeja con 2 porciones de comida con una sonrisa. Te traje algo de comer. Genial. Gracias. Tomohito le sonrió agradecido y observó la bandeja en las manos de su novia. Arqueó una ceja al ver que había porciones para 2. Un segundo después, la miró desde la bandeja. Kamiya, ¿por qué hay porciones para 2? Sabes que esto no es para nada lo que puedo comer solo. Es porque es para ti y para mí, tonto. Kamiya se rió entre dientes de su novio mientras se sentaba en su cama frente a él y colocaba la bandeja entre ellos. ¿De verdad creías que te comería yo solita? Cierto. Tomohito le devolvió la risa, con aspecto algo avergonzado, mientras desviaba la mirada de Kamiya Shishikura, quien se acercó a su ventana y observó a la gente que deambulaba por la zona segura, haciendo sus cosas. Un segundo después, lo miró con curiosidad. ¿No quieres sentarte, Shishikura-kun? No.
Me quedaré aquí vigilando a todos afuera, respondió Shizukura. Siendo sincero consigo mismo, prefería no lidiar con las travesuras de Tomohito y Kamie. Siempre lo hacían sentir molesto e incómodo. Tomohito y Kamie tardaron mucho en convencerlo de no revelar su relación al profesorado porque iba contra las normas. Tomohito asintió en señal de comprensión y volvió su atención a Kamie y su comida. Está bien. Tu pérdida. Le dijo Kamie juguetonamente. No. No lo creo. Shizukura negó con la cabeza, sin apartar la mirada de la gente de afuera mientras Kamie reía entre dientes. Incluso si Shizukura les daba la espalda, ella podía adivinar su expresión. Después, guardó silencio, permitiendo que sus amigos disfrutaran de su comida. Tomohito decidió salvar a Shizukura de más burlas de Kamie y se dirigió a la comida que le trajo su novia. Veo que estamos comiendo la misma comida que ayer. Sí. Te lo digo. Nuestros cocineros se están volviendo muy perezosos y poco originales con la comida. Kamie asintió, tras haber vuelto a centrarse en su novio mientras tomaba un tenedor y pinchaba la comida. Intercambiaron sonrisas, felices de compartir esta comida juntos como todos los días, y se lanzaron de inmediato. Después, el dormitorio quedó en silencio la mayor parte del tiempo, mientras Kamie y Tomohito comían mientras charlaban, sonriéndose y riéndose entre dientes. Shizukura miraba por la ventana, absorto en sus pensamientos, sin querer lidiar con ellos ni con sus asuntos de pareja. Todo esto era muy incómodo para ellos. Sobre todo cuando Kamie le comentaba a Tomohito. Se apartó de sus pensamientos un segundo después y miró por encima del hombro a Tomohito y Kamie, donde vio que Tomohito estaba a medio comer. Asintió para sí mismo, sabiendo que era un buen momento para iniciar una conversación con Tomohito. Esperó para empezar temprano, pero guardó silencio y esperó unos minutos, pues quería esperar a que Tomohito comiera un poco antes de hacerle su pregunta. ¿Cómo te sientes, Kazari? Le preguntó. Había algo que él y Tomohito necesitaban hablar. Aún no habían tenido la oportunidad de hablar de esto debido a todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, y no quería posponerlo más. Tomohito se detuvo antes de tomar otra parte de su comida con su tenedor y miró a Shizukura con una mirada inquisitiva en su rostro ya que no sabía cómo entender esta pregunta. ¿Qué quieres decir, Shizukura-kun? ¿Sabes a qué me refiero?, le dijo Shizukura. El tono de su voz le reveló al instante a Tomohito de qué estaba hablando. Quería hablar con él sobre su permanencia como estudiante en Shiketsu. Tomohito suspiró. Debería haber esperado que esta conversación con sus amigos ocurriera tarde o temprano. Aún no la habían tenido. Aunque habían pasado unos días desde entonces. Para ser honesto, creo que me habría sentido mejor si simplemente me hubieran expulsado. Le dio una respuesta honesta mientras ponía el tenedor en el plato y le daba una respuesta honesta. Kamie se detuvo a mitad del bocado en un instante. ¿Qué quieres decir? Aquí vamos con esto de nuevo, murmuró Shizukura en voz baja, habiendo perdido la cuenta de cuántas veces había escuchado a Tomohito tener una conversación como esta. ¿Sabes exactamente a qué me refiero? Tomohito respondió a lo que dijo su novia, sin prestar atención al comentario de Shizukura. Quedarme en esta escuela incluso después de lo que hice y lo que mis acciones causaron hace, Kazari. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Le dijo Shizukura a Tomohito, interrumpiéndolo antes de que pudiera expresar con claridad lo que quería decir. No deberías sentirte mal por nada de lo que hizo. Aunque lo acosaras en la secundaria, no justifica nada de lo que hizo, y tú no lo obligaste a matar a toda esa gente. Fue él quien decidió matarlos. No tú. Solo está usando tu historia con él como una historia triste para que la gente sienta lástima por él. Lo sé. Pero aún así no me siento mejor, admitió Tomohito, con un suspiro. ¿Cómo te sentirías si estuvieras en mi lugar? ¿Cómo te sentirías sabiendo que alguien a quien intimidaste se volvió tan vil y mató a tanta gente? ¿Cómo te sentirías sabiendo que tu trato pasado lo motivó a hacer todo esto? Kamie y Shizukura guardaron silencio, sin nada que decirle. Aunque Shizukura no quisiera admitirlo, Tomohito estaba allí. No tenía ni idea de cómo se sentía Tomohito en ese momento. No tenía ni idea de cómo se sentía estar en la situación en la que se encontraba su amigo. Tomohito notó su silencio y lo vio como su oportunidad para profundizar en su explicación. Pase lo que pase. Nunca me sentiré culpable. Quizás si no hubiera sido tan imbécil de joven, las cosas serían diferentes ahora. Solo quiero encontrar una manera de expiar lo que hice. Pensé que mi expulsión de Shiketsu sería mi forma de expiarlo y prácticamente lo acepté antes de descubrir que me quedarían en esta escuela. Pero sé que sería la forma cobarde de expiarlo. Necesito expiarlo de alguna otra manera.
¿Qué quieres decir? Shishikura se giró para mirarlo de frente y Tomohito vio su mirada intrigada. Kamie también tenía la mirada puesta en su novio. Para entonces, se había olvidado por completo de su comida, pues empezaba a preocuparse por él. Poco a poco, empezaba a comprender a dónde iba la conversación y no le gustaba. Para nada. Cuando la liga haga su siguiente movimiento, les pediré a los héroes que me ubiquen donde esté la máscara y lo enfrenten directamente, explicó Tomohito, mientras Kamie y Shishikura abrían los ojos de par en par. Los ojos de Kamie estaban llenos de preocupación y los de Shishikura, de sorpresa. Su voz temblaba al pensar en enfrentarse a Gareth, habiendo tenido tiempo suficiente para enterarse de todo lo que hizo, pero sabía que era algo que debía hacer para expiar su pasado. ¿Estás seguro? Kamie le expresó su preocupación un segundo después, al ver confirmadas sus peores suposiciones con sus palabras. Si antes no le gustaba, ahora lo odiaba por completo. Tomohito asintió sin dudarlo. Sí. Ya no quiero huir de mis errores del pasado. Si voy a expiarlos de alguna manera, tengo que enfrentarlo. Tengo que enfrentarme al monstruo que creé. No esconderme como cuando atacamos la mansión del Frente de Liberación. De hecho, me alivió no haberlo enfrentado después de ver lo que les hizo a los estudiantes de la UA. Sé lo equivocado que estuvo, considerando que está así por mi culpa. El rostro de Kamie permaneció lleno de preocupación mientras tomaba su mano en la de ella y la miraba directamente a los ojos. Tomo-chan. ¿Sabes lo peligroso que es? Tú mismo escuchaste lo que hizo en la mansión y lo que hizo con el chico de UA. ¿Sabes lo que podría hacerte si pierdes? Lo sé. Es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Tomohito asintió, aunque su voz seguía temblando. Es algo que tengo que hacer, Kamie. No solo por mi paz. Por la paz de todos. Ya veo, Kamie suspiró con tristeza, al ver que su novio estaba seguro, aunque notaba que la idea lo asustaba. Shishikura lo miró con un respeto que poco a poco se dibujaba en su rostro. Aunque Tomohito hiciera lo mismo en el pasado, estaba dispuesto a enfrentarse a sus demonios. Merecía su respeto. Kamie apretó su mano, haciéndole sentir un poco de dolor. A Tomohito no le importó, pues sabía que ella simplemente estaba preocupada por él. Kamie. Escucha. Sé que empezó a decirle a su novia en un intento de hacerla sentir mejor y menos preocupada por él. Kamie lo interrumpió. ¿Haré esto contigo, ¿qué? Tartamudeó Tomohito sorprendido. Kamie asintió en confirmación sin vacilar en su voz. Me escuchaste bien. Déjame ayudarte. Pase lo que pase allí, quiero estar allí contigo para ayudarte a enfrentar tus pecados pasados. También puedes contar con mi apoyo. Tú, a diferencia de muchos en tu situación, no quieres esconder tus errores del pasado y prefieres afrontarlos en lugar de olvidarlos. Por eso estaré encantado de ayudarte con esto, añadió Shishikura. No era la única razón por la que quería ayudar a Tomohito. Quería vengar a su padre. Odiaba a All for One por lo que le había pasado a su padre. Odiaba a Shigaraki por lo que le había pasado a él. También odiaba a Gareth por esto. Odiaba a todos los de la liga. Quería hacerles pagar por ello. Te ayudaré. Una nueva voz masculina resonó en sus oídos. Todos la reconocieron al instante. Era Inasa. Tomohito giró instantáneamente la cabeza en dirección a la voz y vio a su mejor amigo parado en la puerta de su habitación. Inasa-kun. ¿Estás? Sí. Estoy seguro. Inasa asintió con la cabeza mientras su característica sonrisa se dibujaba lentamente en su rostro. Tomohito se conmovió al ver esto. Inasa no le había sonreído así desde que se supo la verdad. Sin embargo, no pudo evitar preguntarle, ¿pero qué te hizo cambiar de opinión? Te mantuviste alejado de mí estos últimos días porque necesitabas reflexionar sobre todo. Inasa le dio una explicación un segundo después. Te escuché conversando con Kamie y Shishikura-kun cuando iba camino a mi dormitorio y me detuve en la puerta para escuchar. Lo que escuché de ti es todo lo que necesitaba para saber que ya no eres la persona que eras en la secundaria. No me hará olvidar la clase de persona que eras en la secundaria, pero veo que te arrepientes y quieres enfrentar tus errores del pasado en lugar de huir de ellos. También te conozco como eres ahora. Es suficiente para que sigamos siendo amigos. Por eso estaré encantado de ayudarte cuando te enfrentes a él. Inasa-kun, dijo Tomohito con voz temblorosa, casi llorosa. No había palabras para describir cómo se sentía en ese momento. Estaba genuinamente preocupado por haber perdido a Inasa como su mejor amigo después de que Inasa se distanciara de él. Sin embargo, se alegraba de que no fuera así. Se alegraba de tener a Inasa con él. Se alegraba de tener a todos sus amigos y a su novia con él.
Inasa se dio cuenta de la forma en que reaccionó Tomohito y lo miró con una ceja levantada. ¿Estás bien ahí, amigo? Nada. Es solo que, en momentos como estos, sabes quiénes son tus verdaderos amigos. No son los que andan buscando una salida. Son los que te apoyan en los peores momentos, los que nunca te abandonan. Tengo suerte de poder decir que conozco a alguien así. Tomohito expresó sus pensamientos a su novia y sus amigos mientras sonreía y parecía a punto de llorar. Esos eran sus verdaderos amigos. No Taiga ni Ryoyo. Inasa y Kamie le sonrieron al oír esas palabras. Incluso Shishikura tenía una leve sonrisa en el rostro. Kamie se acercó a Tomohito un segundo después y le dio un beso en los labios, sin importarle la presencia de Inasa y Shishikura. Inasa sonrió al ver la escena, mientras que Shishikura puso los ojos en blanco, mirando hacia otro lado con una expresión ligeramente incómoda. Se quejaría con ellos de su relación, recordándoles la política de Shiketsu contra las citas, pero ahora estaba dispuesto a hacer una excepción. El ambiente entre ellos se apagó un segundo después, cuando Tomohito se alejó de Kamie y le preguntó a Inasa, ¿qué hay de Nagamasa-kun? ¿Sabes algo sobre él, Inasa-kun? Ojalá pudiera decir que sí, Tomo-kun, respondió Inasa con sinceridad, con una expresión de incertidumbre en el rostro. Yo tampoco he hablado mucho con él desde que pasó todo. Kamie asintió con la cabeza. Ahora que lo mencionas, yo tampoco he hablado con él. Tampoco ha respondido a ninguno de mis mensajes de texto. Igualmente. Se mantuvo apartado después de nuestra batalla contra esos terroristas, añadió Shishikura. Creo que solo lo vi hablando con sus padres estos últimos días. Quizás deberíamos hablar con él. Estuvo solo con sus pensamientos todo este tiempo. Quizás necesite hablar con alguien ahora mismo, sugirió Inasa, mientras Tomohito, Kamie y Shishikura asentían. Fuera lo que fuese lo que estuviera pasando con Nagamasa, esperaban que todo se solucionara al final. Olmig mantenía la vista fija en el camino, tamborileando con los dedos sobre el volante mientras se dejaba llevar por sus propios pensamientos. El coche estaba en silencio, y era la oportunidad perfecta para ordenar todos los pensamientos de los últimos días y dejar salir todo lo que lo preocupaba. Incluso yo lo sentía solo por él, ya que no quería molestar a nadie con esto. El ex-héroe número 1 dejó escapar un suspiro mientras se sumergía en sus pensamientos. La situación en Japón era realmente terrible. No recordaba la última vez que su país estuvo tan dividido, con la gente apoyando abiertamente a un bando o completamente en contra. Había mucha gente que no apoyaba a ninguno de los dos bandos, pero Olmig sabía que solo necesitaban un pequeño empujón para finalmente convencerse de apoyar a cualquiera de los dos. Las cosas con Izuku tampoco iban nada bien. Su hijo se convirtió en un desastre cansado y deprimido durante los últimos días. Lo que ocurrió entre él y Gareth cuando este intentó capturarlo empeoró todo. Izuku se había centrado en encontrar cualquier cosa que pudiera llevarlos a All for One, ignorando su propia salud e incluso haciendo sentir a Olmig que no lo necesitaba. Esto hizo que Olmig se sintiera un fracaso, sintiendo que ni siquiera pudo salvar a su propio estudiante. Mucha gente lo consideraba un símbolo de paz, pero no logró ayudar a su propio estudiante. Izuku también fue atacado por sicarios de All for One. Sin embargo, los había derrotado a todos. Todos los sicarios fueron interrogados sobre All for One y ninguno dijo nada. Salió de sus pensamientos un segundo después, porque alguien había corrido a la calle a pocos metros de su coche. Frenando bruscamente para asegurarse de no atropellar a la persona, observó detenidamente la situación y vio que era una mujer con la cabeza cubierta con una capucha. La mujer tropezó en medio de la calle, mirando hacia atrás con miedo, y fue seguida por un delincuente que entraba en la calle. Olmig se alertó al instante al ver a este villano persiguiendo a la mujer, sabiendo que debía hacer algo para detenerlo, incluso si no tenía poder. Rápidamente salió del coche, dándose a conocer a la mujer y al hombre llamándolos y avanzó hacia ellos. Se detuvo en seco un segundo después, arqueando una ceja confundido al ver que ni la mujer ni el villano se movían de donde estaban después de hacerles la declaración. «Hola, Olmig». Los ojos de Olmig se abrieron de par en par al oír esa voz. Aunque apenas la había oído en persona, la reconoció al instante. Era Gareth. Se giró hacia el origen de la voz y vio a Gareth sentado en el techo de su coche. El joven villano tenía la cara cubierta por su máscara, tras haber usado el pen de su don para apagar todos los dispositivos electrónicos del coche de Olmig. Olmig dio un paso atrás sorprendido. «Takemura, no me llames Takemura». «Ya nada me ata a ellos», le dijo Gareth con un tono ligeramente más enfadado al quitarse la máscara para revelar su rostro al ex número 1.
Olmig permaneció en silencio, sin saber qué decir debido a la sorpresa que le causó la repentina aparición de la máscara. Gareth bajó del techo de su coche y lo miró directamente a los ojos. Vamos. No te calles tanto. Si quisiera matarte, ¿no lo habría hecho ya? ¿Qué quieres de mí? Preguntó Olmig mientras apartaba la mirada de Gareth para observar a la mujer y al villano que corrían hacia la calle y los vieron caminar hacia él y Gareth. El ex número 1 suspiró. Todo era un montaje. Gareth sabía que se detendría ante la señal de una mujer indefensa perseguida por un villano y lo usaría en su contra. Solo quiero hablar contigo. Gareth le dio una respuesta sincera mientras Alice y Kasai se detenían junto a él y Olmig. No eran los únicos. Kyborg también aterrizó en la calle a poca distancia detrás de Gareth, vigilando su entorno, y Olmig entrecerró los ojos al ver a la criatura. El ex-héroe número 1 volvió a centrarse en Gareth un segundo después, cuando Gareth añadió: ha pasado tiempo desde la última vez que hablamos, ¿verdad? La última vez fue en el barrio Camino durante el verano. Es una pena que lo que te dije entonces no te haya significado mucho. Olmig apretó la mano. Sé que me equivoqué al ignorar lo que dijiste. Lo siento. Debí haberte escuchado entonces. Veo que por fin se dieron cuenta de que su hora de paz no es tan perfecta como todos decían. Genial. Me alegra ver que al menos uno de ustedes salió de su burbuja, le dijo Gareth a Olmig. Sin embargo, su voz era fría al pronunciar esas palabras. No había nada allí. No había ira. No había felicidad. Su voz era simplemente vacía. Qué lástima que haya tenido que pasar tanto para que esto ocurra. Es demasiado tarde para hacer algo al respecto. No traerá de vuelta a Jin-kun y Tengai-kun. No traerá de vuelta lo que le hiciste a Tomura-kun en el hospital. No deshará todo lo que hice. No solucionará el hecho de que tantos de tus amigos del trabajo sigan ignorándolo todo y se mantengan con la mirada fija en ellos mismos. Olmig apretó su mano ya apretada. ¿De qué quieres hablar? Quiero hablar contigo sobre Shimura Nana. Gareth le dio su respuesta. ¿Por qué quieres hablar conmigo de mi antiguo maestro? Olmig abrió mucho los ojos al oír mencionar a su antiguo maestro. Sabía que no debería sorprenderle que Gareth supiera de ella. Si sabía de One for One, la probabilidad de que supiera que ella lo había usado y que era su maestro era bastante alta. Digamos que aprendí cosas interesantes sobre su hijo y su familia gracias a All for One, le explicó Gareth. Sus ojos se entrecerraban más con cada palabra que le decía a Olmig. Esto le demostraba algo a Olmig. A Gareth le disgustó la información. Olmig tragó saliva un poco. Sabía lo que Gareth estaba a punto de decir. Me dijo que abandonó a su único hijo. Olmig miró al villano frente a él con una tristeza que se hacía cada vez más evidente en sus ojos. Sé lo mal que suena eso, pero escúchame. Ella solo quería que su hijo tuviera una vida mejor. Intentaba protegerlo de los futuros villanos. De verdad que se preocupaba por él. ¿Le importó? Si es así, lo expresó fatal. Le dijo Gareth con un tono cada vez más enfadado a medida que mostraba más emociones hacia Olmig en lugar de mantenerlo en blanco. Si le importara, quizás se habría quedado con su hijo y entonces las cosas serían muy diferentes ahora. Pero sí le importaba. Lo que fuera que le hubiera pasado a su hijo, ella no podía saber qué le habría pasado. Olmig intentó defender a su mentor. Gareth se cruzó de brazos. Ya veo. Ni siquiera sabes qué le pasó. Tuvo quien fuera cercano a ella ni siquiera se molestaron en ir a verlo después de su muerte para ver cómo estaba y quizás, solo quizás, para que comprendiera mejor su situación. Pensábamos que sería lo mejor, explicó Olmig, tras haberlo decidido con gran torino, y evidentemente se avergonzaba aún más. Gareth mantuvo los brazos cerrados mientras se inclinaba un poco para acercar su rostro al de Olmig. Tenía la intención de contárselo todo y nadie lo detendría. Lástima que no fue para bien. ¿Quieres saber en qué se convirtió su hijo? Estoy seguro de que esto es algo que te interesaría saber. Se convirtió en un cabrón abusivo y rencoroso que descargaba su ira en sus hijos. Inculcó su odio a los héroes en él y en su hermana mayor, Anna. Los hizo sufrir. Incluso por algo tan simple y pequeño como hacerse el héroe. Olmig contuvo la respiración, escuchando todo lo que Gareth le decía. Aunque quisiera negarlo, sabía que Gareth no mentía. Su tono era demasiado sincero para que mintiera. La ira en su voz solo le confirmó aún más todo. ¿Sabes qué les pasó a él y a su familia después? Gareth aprovechó el silencio de Olmig para explicarle todo con más detalle. Su voz se tornó ligeramente dolida. Olmig sabía que probablemente no iba dirigido al hijo de Nana.
Debía de ir dirigido a otra persona. Un día, el don de Tomura se manifestó y algo sucedió. Como resultado, mató a toda su familia por accidente. All Might volvió a guardar silencio, sin saber qué decir. Sin embargo, Gareth estaba seguro de una cosa. Podía ver que All Might estaba horrorizado. Su expresión de horror y arrepentimiento por lo ocurrido con la familia de Nana se lo demostraba a la perfección. Alice y Kasai, atónitas, intercambiaron miradas. Ninguna de las dos sabía nada de esto. Gareth abordó el silencio de All Might un segundo después. ¿Qué? ¿Demasiado aturdido para saber que tus acciones tienen consecuencias negativas? Piénsalo. Si ella no fuera tan perra como para abandonar a su hijo, tal vez Tomura-kun nunca se habría convertido en lo que es. No la llames P. All Might finalmente llegó al límite con tanta información negativa e intentó decir algo. Sin embargo, su propio cuerpo lo interrumpió al escupir sangre. ¿O qué? ¿Por qué no debería llamarla así si es exactamente lo que pienso de ella? Le preguntó Gareth. Su expresión permaneció inalterada al añadir. Tus amigos constantemente menosprecian a los míos llamándolos abominaciones, monstruos o cualquier otra cosa que se te ocurra. Señaló a Kasai. Como si Kamui Wops llamara a Kasai-kun una amenaza para la sociedad por robar un maldito bolso. Pero cuando alguien más te hace eso, entonces deberíamos tener cuidado con lo que decimos. All Might se recompuso, escupiendo sangre, y preguntó. Su rostro ya no reflejaba ira. Mostraba culpa. Culpa y pura tristeza. ¿Qué le pasó a Shigaraki después de que matara a su familia antes de que All For One lo atrapara? Gareth no perdió tiempo y le dio una explicación. Tomura-kun, solo después de matar a toda su familia. Vagaba por las calles. Solo. Aunque había tantas oportunidades de que alguien se acercara a él, al pasar junto a tanta gente que simplemente lo ignoraba con asco. ¿Por qué alguien se molestaría en ayudar a un niño descalzo y ensangrentado que vaga por las calles cuando estamos en plena era de paz? Un héroe puede aparecer y salvarte, ¿verdad? All Might se limpió la sangre de la boca con el dorso de la mano. El familiar sabor metálico persistía, pero no era la sangre lo que le revolvía el estómago. Eran las palabras de Gareth. Todo lo que Gareth acababa de decirle era un puñetazo tras otro. Sin embargo, este le pareció el puñetazo definitivo. Por un instante, el ex número 1 no pudo reaccionar. Le temblaban las manos mientras intentaba recomponerse. Respiró hondo, intentando recomponerse, pero no fue suficiente para acallar la tormenta que rugía en su mente. El nieto de Nana. Vagando solo por las calles, cubierto de sangre y sin que nadie lo hiciera caso, pensó All Might, incapaz de apartar la mirada de aquel pensamiento. La imagen que Gareth le había pintado se le quedó grabada a fuego. Un niño perdido, destrozado, ignorado por la misma sociedad que All Might había defendido durante toda su vida. Shigaraki, o mejor dicho, Tenko Shimura, había estado allí, esperando a que alguien le tendiera la mano. Y nadie lo había hecho. Nadie hasta All For One. Gareth suspiró al ver la reacción de All Might. Sí. Esta era la realidad de tu era de paz. Gente sufriendo abiertamente y a la gente le daba igual por una razón u otra. El ejemplo de Bakugo es otra buena muestra de ello. Pensar que se libraría de un tirón de orejas por todo lo que hizo si no fuera porque le quité el poder. No sabía nada de esto, balbuceó All Might con la voz llena de culpa y tristeza. Un segundo después, desvió la mirada hacia Kasai. El joven había sido catalogado como una amenaza por la sociedad por robar un bolso. Un error, sí, pero ¿lo convertía eso en un monstruo? ¿Era esta la justicia que All Might defendía? ¿Castigo sin comprensión? ¿Miedo en lugar de compasión? Claro que no. Nunca te molestaste en saberlo. Le señaló Gareth, señalando directamente a la cara de All Might, quien lo miró. Solo te importaba golpear a todos los que te caían mal y dar por terminado el día. Lo siento, susurró All Might. Sabía que no era suficiente. Nunca lo sería. Pero era todo lo que podía decir. Por primera vez, se sintió impotente. No se sintió así ni siquiera cuando perdió el One for All. ¿Perdón? ¿Crees que un solo perdón va a mejorar las cosas? ¿De qué le sirve a Tomura-kun pedir perdón? Preguntó Gareth, señalando a Kasai, quien guardó silencio mientras él y Alice seguían observando la confrontación. ¿De qué le sirve a gente como él, como Kasai, Origami, Mustar, Toga, Slice o Chimera, que necesitaban ayuda, pero en cambio los llamaron monstruos? All Might bajó la mirada. No hace falta que me digas eso. Sé que esto no solucionará nada. Gareth lo miró en silencio y suspiró. Sabes. A pesar de todo, eres uno de los pocos héroes que no odio.
Olmig levantó la mirada con una expresión de sorpresa en su rostro. ¿No es así? No. Sé que crear una sociedad como esta no era tu intención cuando te convertiste en héroe, le explicó Gareth. Veo que te arrepientes y has admitido tu culpa. Algo que dudo que hagan tus compañeros de trabajo. Al final, siempre tuviste buenas intenciones. Ya veo, respondió Olmig, sin saber qué otra respuesta mientras Gareth se alejaba de él y se dirigía a Kyborg, haciéndole creer a Olmig que la conversación había terminado y que Gareth le había contado todo lo que quería. Alice y Kasai lo vieron caminar hacia Kyborg y lo siguieron hasta el Nomu. Dile algo a Midoriya de mi parte. Descubrió lo equivocado que estaba un segundo después, cuando Gareth le dijo, cuando estaba a punto de encararlo de espaldas. Díselo. El día que hablamos, nunca me había sentido tan decepcionado. Mientras ambos mantengamos convicciones inquebrantables, nuestro enfrentamiento será inevitable. Una vez que eso ocurra, solo nos quedará una cosa por hacer: luchar. Olmig apretó el puño al imaginar la cara de Izuku al escuchar el mensaje de Gareth. Su hijo ya estaba devastado por lo sucedido entre él y Gareth. Ya podía imaginar la tristeza y la decepción en los ojos de Izuku. Sabía lo profundamente afectado que estaba su estudiante por todo esto y sabía que esas palabras de Gareth lo destrozarían y empeorarían su ya terrible estado de salud mental. ¿Eso es todo lo que tenías que decirme? El ex-héroe número 1 le hizo su última pregunta a Gareth antes de que éste pudiera irse con sus compañeros en Kyborg. No. Hay algo más. Gareth le respondió un segundo después, dándole la espalda a Olmig. Quería que supieras que ya no tiene sentido hablar conmigo. Desperdiciaste tu oportunidad en el momento en que Jin-kun y Tengai-kun fueron asesinados por ese bastardo alado. La única forma de detenerme ahora es encerrarme o matarme. Pero solo para que lo sepas, no dejaré que me atrapen. Olmig apretó con más fuerza, y sus nudillos se pusieron blancos al oír las palabras de Gareth, admitiendo que ya no tenía sentido hablar, lo desgarraron profundamente y resonaron en su mente como un martillo contra una pared frágil. Se le cortó la respiración, el corazón latiéndole con más fuerza que nunca. No era la voz de un hombre que intentaba ser salvado. Era la voz de alguien que había renunciado por completo a esa idea. Las palabras de Gareth sobre matarlo o encerrarlo también lastimaron profundamente al ex-héroe. A esto se ha llegado. Después de todo, también lo hicieron sentir peor con respecto a Izuku. ¿Cómo iba a contarle todo esto? Todo. Desde que Gareth le contó a Olmig que sabía que el enfrentamiento entre él e Izuku era inevitable, hasta que Gareth admitió que la única forma de detenerlo, ya fuera matarlo o encerrarlo, devastaría a su hijo aún más, le hizo recordar lo que Gran Torino le dijo a Izuku cuando este le contó que aún quería salvar a Gareth también. Solo que esta vez con la incorporación de Shigaraki. A veces es necesario matar a alguien para salvarlo. Si son dos, hay que matarlos a ambos. Si Shigaraki muere, Takemura se pondrá furioso. Si Takemura muere, Shigaraki se pondrá furioso. Por eso hay que detenerlos a ambos, el ex número 1 suspiró. Gareth. Gareth lo miró por encima del hombro con una ceja levantada. ¿Sí? Podríamos haberlo resuelto todo hablando sin esta destrucción a nuestro alrededor si hubiéramos abordado todo de otra manera, ¿verdad? Olmig le planteó su pregunta. Sí. Podríamos haberlo hecho. En cuanto estuvieras dispuesto a mostrar un cambio, con gusto hablaría contigo. Gareth asintió con la cabeza, con tristeza y decepción en la voz. Suspiró con tristeza un segundo después. Sin embargo, ahora es demasiado tarde. Tus amigos del trabajo ya me demostraron que prefieren matarnos antes que intentar razonar contigo. Incluso cuando intenté hablar con algunos de ellos cuando atacaron, solo me respondieron con tonterías heroicas. Esto es algo que no olvidaré. Los pensamientos de Olmig se convirtieron en una mezcla de arrepentimiento y frustración al escuchar la respuesta de Gareth. La confirmación de que su conflicto podría haberse resuelto mediante la conversación en lugar de la violencia lo carcomía. Todo era un doloroso recordatorio de cómo la situación se había descontrolado en el momento en que el Frente de Liberación Paranormal fue atacado. Incluso el propio Gareth había mostrado genuina tristeza y decepción por esto. El joven villano realmente no quería que las cosas salieran como lo hicieron, y aún así, se encontraron en una situación así. Guardó silencio por ahora, sabiendo que la conversación entre él y Gareth había terminado, y desvió su atención de él hacia Kyborg. Negó con la cabeza al ver a la criatura. Aunque su visión de la liga era ahora diferente a la de antes, había algo que sabía que jamás defendería cuando se tratara de ellos. Los Nomus eran precisamente lo que jamás se encontraría defendiendo.
Ni siquiera un poco. Me pregunto qué pobre civil usaron para crear este monstruo, murmuró Olmigt en voz baja, saliendo de su estado de silencio. Gareth arqueó una ceja al oírlo decir eso. Se detuvo en seco y se giró para mirar de nuevo a Olmigt. ¿De qué estás hablando? Los ojos de Olmigt se abrieron levemente. ¿No lo sabes? ¿No sabes qué? Le preguntó Gareth con una expresión de genuina confusión. Los ojos de Olmigt se abrieron aún más al ver que la confusión en el rostro de Gareth era genuina. Este chico realmente no sabía qué. Gareth. Los gnomos no están hechos solo de héroes y villanos. All For One y su doctor también usaron civiles normales para crearlos. Gareth lo miró en silencio durante los siguientes segundos mientras parecía no saber cómo responder a esto. Estás mintiendo. Gareth. No miento. Olmigt lo negó. Sus ojos seguían abiertos como platos ante la reacción de Gareth. Incluso si le hubieran contado lo ocurrido con la familia de Shigaraki, All For One y el doctor aún le ocultaban algunas cosas y le habían hecho creer que los Nomus estaban compuestos solo de héroes y villanos. Gareth no respondió a Olmigt de inmediato. Parecía que necesitaba un momento para procesarlo todo. Todo en su interior le decía que Olmigt mentía. Sin embargo, Gareth sabía que Olmigt nunca era un mentiroso. Si fuera otra persona, no le creería. Sin embargo, el caso con Olmigt era completamente diferente. La sorpresa de Olmigt cuando Gareth le preguntó sobre esto también pareció genuina. Todo esto le hizo comprender que Olmigt, en efecto, decía la verdad sobre el Nomus. Mierda, el chico de cabello negro salió de su silencio al darse cuenta. Su tono inexpresivo y su ira desaparecieron por completo. Ahora sonaba como un adolescente normal que acaba de descubrir algo terrible. Olmigt observó la reacción de Gareth, observando su expresión. El chico de cabello negro parecía absolutamente asqueado y horrorizado por la información. A pesar de todo lo que hizo, este chico aún conservaba algo de humanidad. Alice miró a Gareth con una mirada preocupada en su rostro mientras se acercaba a él. Gareth. Salgamos de aquí. Gareth ignoró la preocupación en su rostro y sus ganas de acercarse a él. Justo cuando se subió encima de Kyborg, sintió una oleada de asco recorrerle el cuerpo, aunque sabía que Kyborg no estaba hecho de un cadáver civil. Gareth. Hay algo más que necesitas saber, le dijo Olmigt a Gareth mientras Alice y Kasai se unían rápidamente a él en la espalda de Kyborg. Te preocupas mucho por Shigaraki, ¿verdad? Si es así, creo que deberías saberlo. Gareth lo miró por un segundo. ¿Qué? All For One quiere apoderarse de su cuerpo. ¿De verdad crees que puedes luchar por alguien que quiere hacerle esto a quien dices considerar tu hermano? Olmigt expresó lo que quería decirle antes de separarse. Gareth no respondió, permaneciendo en un silencio horrorizado mientras desviaba su atención de él hacia Kyborg y le ordenaba que se los llevara. El Nomu despegó un segundo después, dejando a Olmigt solo en la calle. El ex-héroe número 1 suspiró, decidiendo que no tenía sentido quedarse así a la intemperie y regresó a su coche. Volvió a su coche y lo arrancó lo más rápido posible. La electrónica también estaba funcionando. Reanudó la marcha en la dirección que llevaba antes de que Gareth lo interrumpiera. La dirección lo llevaría directamente a Camino War. Gareth se mantuvo a lomos de Kyborg durante todo el vuelo, mientras su Nomu los llevaba a él y al resto del grupo en la dirección que Kasai les había indicado en su mapa. Aunque Alice y Kasai lo llamaron varias veces en sus vanos intentos de hablar con él, Gareth lo bloqueó todo, pues no quería hablar en ese momento, pues estaba completamente concentrado en lo que Olmigt le había contado sobre los Nomus. Negó con la cabeza, sintiendo un asco y un horror absolutos que se negaban a abandonar sus pensamientos y su cuerpo. Durante todo este tiempo, había estado usando los cuerpos de los civiles como armas. No le importaría que estuvieran compuestos por héroes y villanos, como en el caso de Kyborg, pues siempre veía todo entre él y los héroes como un conflicto entre dos bandos, como un juego de guerra, y lo consideraba sacrificios necesarios. Pero los civiles eran alguien en quien nunca quería verse involucrado. El chico de cabello negro sintió que su asco se apoderaba de él al pensarlo cada vez más. ¿Cuántos civiles se usaron para crear los Nomus? ¿Solo usaban adultos? Gareth sintió pavor al oír esta pregunta. ¿También se usaban niños para crear los Nomus? De ser así, significaría que su bando estaba experimentando con niños. Igual que cierta persona a la que despreciaba profundamente y juró matar. No lo haría mejor que Overhaul. Gareth se apretó el corazón, sintiendo que estaba a punto de vomitar por el asco que sentía en ese momento, pero logró mantener la compostura.
Un segundo después, recordó todo lo que escuchó de Olmec durante su conversación y se preguntó si sería mejor no tener nunca esta conversación con el ex héroe número 1,